Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios y usted. Bien, gracias por acá corriendo un poquito, mucha lluvia, pero bueno, también está bien así. Bueno, muchachos, ahorita tenemos nuestro quiz. Como les dije, pues entonces el martes tenemos ahí un ciclo y bueno, unas preguntitas típicas acerca de eso. Muy bien, vamos en este ratico a, ahorita creo que tengo una pregunta de Santiago, entonces ahorita al final también. Y vamos entonces a repasar un poquito lo que son estos sistemas abiertos que también hacen parte pues de esta evaluación, que como yo les he dicho pues al fin y al cabo pues son cuatro, ¿cierto? Tobera, compresor, turbina, difusor, principalmente. Entonces vamos a concentrarnos en una situación de este estilo. A Profe, ver, una pregunta. ¿sí? Y entonces para este examen, o sea, la distribución sería, digamos, solamente uno de esos cuatro dispositivos y el resto de sistemas cerrados. Eh, no, pues digamos que puede haber un ejercicio con alguno de estos, con seguridad, pero puede que hayan preguntas al principio que tenga que ver con sistemas abiertos, pero no un ejercicio largo, pero sí alguna pregunta posiblemente, ¿cierto? Entonces no es, digamos que yo deba decir acá que solo va a haber una cosa, sino que puede seguramente haber un ejercicio y pueden haber preguntas al principio de respuesta corta que tengan que ver con sistemas abiertos, con los flujos estacionarios y bueno, algunas de esas características, ¿sí? Entonces, no necesariamente. Bien. Bueno, muchachos, vamos a concentrarnos en esta parte. Aquí tenemos un difusor. ¿Para qué se emplea un difusor, muchachos? ¿Para qué sirve un difusor? Para incrementar la potencia, disminuyendo ¿Perdón? Eh, perdón, la presión. no te escuché entrecortado. Un poquito. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, ahí te escucho bien. Para aumentar la presión, disminuyendo la velocidad. Ujú. Entonces, exactamente, tenemos en esta estructura como lo contrario a la tobera, ¿cierto? En este caso, pues tenemos una disminución de la velocidad y en ese caso, pues entonces sabemos que la energía se debe compensar, entonces debe aumentar otro tipo de energía, por ejemplo, la energía de flujo, que es presión por volumen, pero el volumen dentro de este dispositivo es constante, entonces debe aumentar la presión seguramente ahí en ese sistema. Entonces nos dicen que tenemos un difusor adiabático, entra aire a 80 kilopascales y 127 grados centígrados en forma permanente a una tasa de 6.000 kilogramos por hora. Ese dato de 6.000 kilogramos por hora, ¿qué es, muchachos? ¿A qué se refieren con eso? El flujo máximo. El flujo másico. Y sale a 100 kilopascales, es la presión a la salida. La velocidad de la corriente de aire se reduce de 230 metros por segundo a 30 metros por segundo a medida que pasa por el difusor. Calcular la temperatura del aire que sale del difusor y el área de la salida del difusor, ¿cierto? Estas características que tenemos nosotros acá. Entonces tenemos que a la entrada de este sistema, que lo representamos con uno, pues tenemos una presión de 80 kilopascales, una temperatura de 127 grados centígrados, eso a la entrada. Tenemos también por acá datos a la salida. Tenemos la presión a la salida que sube a 100 kilopascales. Y tenemos entonces en este caso también una velocidad a la entrada de 230 metros por segundo y una rapidez a la salida de 30 metros por segundo. Y tenemos en común para ambos un flujo másico que está dado en 6.000 kilogramos cada hora. ¿Listo? Entonces de entrada, seguramente por allá tendremos que pasar esto a segundos, eso no es problema. Entonces, calcule la temperatura del aire
que sale del difusor, ¿cierto? Entonces el aire lo trabajamos tipo gas ideal y uno pues pensaría en este caso, entonces evidentemente si uno ya ha trabajado este tipo de sistemas, uno dice, bueno, ¿de dónde saco la temperatura? Entonces una opción podría ser la ecuación del gas ideal, ¿cierto? En ese proceso, pero entonces usted aquí a la salida pues no tiene no tiene, perdón, el volumen, no tiene la temperatura, ¿cierto? Eh, no tiene el volumen específico. Entonces usted dice, bueno, voy a ir a las tablas, permítanme aquí que no abrí este archivo. Profe, una pregunta. Ujú. La interpolación entonces solamente es para cuando está con la entalpía y la temperatura, o también sirve para No, las otras cantidades. para, para cualquier para cualquier conjunto de datos, ¿cierto? Ah, listo. Entonces no se condiciona al cálculo de entalpía, sino que en realidad la interpolación es un método de obtener un dato de, de otro conjunto de datos, sin importar pues qué datos tenga, ¿cierto? Entonces serviría aquí pues para todo lo que aparezca en la tabla, energías internas, entropías más adelante, ¿cierto? Entonces es un método para cualquier sistema. En este caso, donde estará el aire acá, vamos a buscar propiedades del gas ideal del aire. Entonces teníamos nosotros por acá esto, pero es que esto está en las unidades inglesas, está más allá. Esto en las unidades del sistema internacional, donde están las tablas. Esto miren que acá, a ver, gas ideal, monóxido. Y vea pues, gas ideal del aire. A ver, entonces miren muchachos que, cierto, nosotros necesitamos la temperatura a la salida. ¿Sí? A la salida, pues usted tiene, podría tratar esto con un gas ideal. En esta parte usted tiene, digamos, varias herramientas. Tiene, por ejemplo, que la presión por el volumen específico es igual al R del aire por temperatura, ¿cierto? Es lo que usted tendría en esa parte. Sin embargo, entonces para usted y calcular el volumen específico, pues necesita otros datos. Usted necesitaría la densidad y bueno, esa densidad depende de la temperatura. Entonces necesitaría en esta ecuación el volumen específico que no tiene, ¿cierto? En esta parte. Entonces cuando usted va a la tabla, busca volumen específico y no hay, ¿sí? Sin embargo, a la salida, nosotros y a la entrada tenemos temperatura. Entonces este dato de entrada que habría que pasarlo seguramente a Kelvin ahorita, que todo esto está en Kelvin, ¿sí? Entonces, miren que tenemos, por supuesto, entalpías, ¿cierto? Entonces lo que tenemos nosotros es que si calculamos o hallamos la entalpía a la salida, uno podría buscar el valor de la entalpía acá y asignarle entonces el valor de la temperatura, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesitaríamos utilizar la ecuación que siempre se utiliza en este tipo de sistemas, que es la del balance de energía, la ecuación general, y en este caso, pues entonces nosotros tenemos una cantidad de calor que entra más una potencia de entrada más este flujo, esta energía de flujo, que es el flujo másico por teta a la entrada, y esto será igual, todo esto condicionado al flujo estacionario, esto que sale, más sumatoria m punto por teta, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es general. Aquí tenemos nosotros que de entrada nos dicen que el difusor es adiabático, entonces no hay transferencia de energía en forma de calor. Un difusor no trabaja con potencia de entrada o de salida, ¿cierto? Entonces, en este caso, no es necesario tener en cuenta estas potencias. Entonces, en esta parte, la idea sería tener en cuenta
que tenemos cuántas entradas, cuántas salidas, una entrada y una salida, entonces nos queda en esta parte m punto por teta 1 igual a m punto por teta 2, ¿cierto? Flujo másico, que es el mismo para los dos. Entonces acá, claro, desde una tenemos en esta parte teta, que es la entalpía a la entrada más un medio de la velocidad a la entrada al cuadrado más g por z1, y esto sería igual a la entalpía a la salida más un medio de la velocidad a la salida al cuadrado más g por z2. Entonces miren que de esta ecuación vamos a tener en cuenta que la diferencia en las alturas, ¿cierto?, del fluido cuando ingresa a ese difusor pues no son considerables, o sea que los términos gravitacionales ahí se van a despreciar, y nos queda entonces una ecuación que queda en términos de velocidades y entalpías. Las velocidades las tenemos, en el enunciado no nos dan las entalpías, pero tenemos una tabla, por ejemplo, a la entrada tenemos una temperatura y sabemos que podemos ir a una tabla y buscar a esa temperatura qué entalpía tenemos. Y ahí con esa ecuación podemos despejar la entalpía a la salida y con ese dato ir a la tabla y buscar a qué temperatura se relaciona o con qué temperatura se relaciona, ¿cierto? Entonces, más o menos siempre la misma estructura en este tipo de dispositivos. En esta parte tendríamos nosotros, digamos que la entalpía a la salida será igual a la entalpía a la entrada más un medio de B1 cuadrado menos B2 cuadrado, y aquí más G Z1 menos Z2. Esto es lo que es muy pequeño, ¿cierto? La diferencia es lo que es muy pequeño. Entonces tenemos entalpía a la salida, entalpía a la entrada y estos datos de la velocidad que conocemos nosotros del enunciado. Entonces hay que calcular, o mejor que calcular, consultar la entalpía a la entrada. Entonces tenemos que la entalpía a la entrada, no sabemos cuánto vale, pero tenemos la temperatura, que es 127 grados centígrados, que en Kelvin, muchachos, ¿cuánto daría eso? 127 más 273. 400. 400 Kelvin, ¿cierto? Entonces, vamos a la tabla y buscamos entonces, ojalá esté la temperatura de 400, a eso van a tener que interpolar. Tenemos 400 Kelvin y la entalpía está al ladito. Entonces, esto da 400,98 kilojoules sobre kilogramo. 400, tendríamos acá de la tabla, que la entalpía con esta temperatura, 400,98 kilojoules sobre kilogramo. Ahí sí, con ese dato, tenemos la posibilidad de ir a reemplazar en la ecuación donde tenemos la entalpía a la salida y luego hacer el proceso inverso con la tabla, buscar una entalpía para asociarle un valor de temperatura. En esta parte tendríamos la entalpía a la salida igual a la entalpía a la entrada, que es 400,98 kilojoules sobre kilogramo. Profe, ¿puede regresar un momento al ¿Sí? principio? Ujú. Recuerden que ahí las velocidades están en metros por segundo, entonces hay que escribir todo en términos de kilojoules sobre kilogramo. Al fin y al cabo, pues Listo, profe. ok, al fin y al cabo la entalpía en la tabla está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces en esta parte tendríamos nosotros que esto es más un medio de la velocidad a la entrada, que creo que es 230. Yo voy a dejar esto aquí al cuadrado menos a la salida, que es 30 metros por segundo. Entonces, en esta parte va a sacar factor común metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Pero entonces dijimos que esta cantidad, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿a qué equivale, muchachos? ¿Cómo se hace aquí esta transformación? A 1000 kilojoules sobre kilogramo. 1000 kilojoules sobre kilogramo, ¿cierto? Entonces, tendríamos
el valor de la entalpía a la salida, multiplicamos entonces estas cantidades. Esto aquí voy a escribirlo de esta manera. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Y tenemos que 1 kilojoules sobre kilogramo equivale, ¿cierto? Esta es como la relación. ...427 kilojoules sobre kilogramo. 427 kilojoules sobre kilogramo. Tendríamos ahí entonces la entalpía a la salida. Entonces con esta entalpía vamos a la tabla a buscar el valor de la temperatura 2. Entonces 427 es probable que no esté, ¿cierto? Efectivamente 420, perdón, 421, estamos hablando de entalpía. Y el otro dato es 431, ¿cierto? Entonces aquí nos toca interpolar. Vamos a tomar aquí estos dos datos. Ya sabemos que la temperatura a la salida debe estar entre 420 y 430 Kelvin. Entonces me imagino, muchachos, que ustedes ya... Profe, ¿Sí? Dime. pues a modo de información, si me llega a salir un ejercicio así en el parcial ahí, ¿cómo hago para el tema de la tabla? No, en el parcial tienes todo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En el parcial van a tener todo. O sea, si te llega a salir un ejercicio así, tienes la tabla en el parcial. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, muchachos, hagan por favor esta interpolación, ya que ustedes, ya que el examen es este sábado y hoy es jueves, ya deben saber interpolar. Entonces, ¿cuánto sería eso? Y me comparten el valor. Recuerden acá, muchachos, que esta es la temperatura y esta es la entalpía, ¿cierto? Digamos que, y lo que usted está buscando es una temperatura. Entonces, aunque la temperatura sería el valor de Y, ¿sí? En la interpolación. Usted tiene X y Y, tiene aquí de los datos que conoce, son las entalpías, ¿cierto? Entonces, 421,26 y aquí tiene 431,43 y el que conoce acá es 427. Da 426 Kelvin. Entonces esta cantidad acá, ¿cierto? Con la ecuación de la interpolación, entonces tenemos que la temperatura 2 es 426. 26 Kelvin. Sí. 426 kilos. Recuerden que una manera de controlar este dato es saber que ese valor tiene que estar en este intervalo. ¿Listo? Entonces usted tiene 420, 430, obtiene un valor de 426 y bueno, usted queda tranquilo, ¿cierto? Porque por lo menos es un dato que tiene sentido dentro de lo que estamos analizando acá. Entonces miren que es como esa estructura, ¿cierto? Al fin y al cabo, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito de la tabla? ¿Sí? ¿En qué tipo de sistema tengo? Y bueno, trabajar con ello. Que, digamos que, miren que la parte matemática no es tan complicada, siempre tenemos una ecuación a la que vamos a echar mano y lo que necesitamos es analizar qué datos podemos obtener de la tabla o del sistema mismo y qué el enunciado que nos dice. Aquí, por ejemplo, también nos piden el área de la salida del difusor, ¿cierto? Entonces,
cuando nosotros tenemos el área está asociada con el flujo másico. Lo que sí sabemos nosotros es que el flujo másico tiene que ver con la velocidad promedio, el área y el volumen específico, ¿cierto? Tenemos el volumen específico. Entonces miren que ya sabemos nosotros la velocidad, sabemos el flujo másico, no conocemos el volumen específico ni el área, pues que es el área lo que nos están pidiendo a la salida. Pero la tabla no tiene volúmenes específicos. Entonces yo digo, entonces yo a la temperatura de 426 Kelvin voy a la tabla y busco el volumen específico, pues resulta que la tabla del gas ideal de aire no tiene eso, ¿sí? No la tiene. Muchas la tienen los volúmenes específicos, esta no. Entonces en esta parte, ¿uno qué tiene? Pues tiene la ecuación del gas ideal, presión, volumen específico, R del gas, en este caso del aire, por el área. Es que por el área, por la temperatura. Entonces, a la salida, nosotros tenemos presión, tenemos temperatura y podemos consultar el R del aire, ¿cierto? De tal manera que podemos despejar el volumen específico a la salida, que estaría dado en términos de el R del aire, temperatura a la salida, presión a la salida. Ese R del aire debe estar por acá arriba con esos valores que recuerden es la constante de los gases sobre la masa molar. Eso está como al principio, creo. Valores específicos, aquí el R, ¿cierto? El R del aire, miren acá muchachos, 0.2870 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, ¿cierto? Tendríamos este valor A. 0.2870 kilojoules kilogramo por Kelvin. Entonces tendríamos 0.2870 kilojoules kilogramo por Kelvin por la temperatura 2 que nos dio 426 Kelvin sobre la presión 2, que no me acuerdo cuánto es, pero nos la dieron, 100 kilopascales, o sea, 100 por 10 a la 3 pascales. Este sería el volumen específico a la salida. Eso da en metro cúbico sobre kilogramo. Esta presión es casi la atmosférica. ¿Cuánto daría, muchachos, ese volumen específico? (1.22 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo). 1,22 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo. Listo, entonces tenemos ya el volumen específico y en esa parte pues vamos a la ecuación del flujo másico y despejamos el área. El área sería el flujo másico por el volumen específico a la salida sobre la rapidez del fluido a la salida. En esta parte entonces nosotros tenemos que el flujo másico es 6.000 kilogramos por hora, o sea que en este caso estaríamos multiplicando aquí o dividiendo, perdón, sobre 3.600 segundos. Una hora son 3.600 segundos. El flujo másico a la salida es 1,22 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo, sobre la velocidad de la salida, que recuerdo que es 30 metros por segundo. Esto, como todo está en el Sistema Internacional de Unidades, nos va a dar en metro cuadrado el área. Profe, ¿Sí? acá arriba este kilo se cancelado con este 10 a la 3, ¿cierto? Arriba. Acá en B2, sí. Sí, digamos que Entonces da 1.22 solamente.
Ah, ok. Sí, porque aquí arriba, como hay un kilojoules, bueno, entonces vale la pena tener eso en mente. Y usted podría escribir esto como kilopascales, ¿cierto? Entonces este 1000 con este 1000 se iría, ¿sí? O escribir esto por 10 a la 3 pascales. Y aquí entonces, como este es kilojoules, entonces multiplicar este por 10 a la 3 kilojoules. Listo. Entonces, es correcto. En esta parte tendríamos solo 1.22 metro cúbico sobre kilogramo. Y entonces en esta parte también hay que corregirlo, metro cúbico sobre kilogramo. Correcto. ¿Cuánto sería esa área en metros cuadrados? Porque todo ahí ya nos queda en el sistema internacional. .067 0, metro cuadrado. 0.067 Sí. metro cuadrado. Esta es el área a la salida. Listo. Entonces, tenemos estos datos. Sistema abierto, difusor, ¿cierto? Ahí tenemos. Vamos a ver que nos dé Profe, la qué pena, ¿se posibilidad. puede Dime. volver un Ya voy un momentico? momento. Dame un Tiempo, momento. profe. Ya voy. Y permíteme aquí. Ya voy a volver. Listo. Acá. ¿Dónde? Sí, profe, estaba copiando la última parte del área. Ah, o sea que 3600 por 30, por 1,22 esto. sobre 30. Vale, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Muy bien, entonces vamos a analizar lo que yo quiero que ustedes tengan en mente es como la herramienta. O sea, miren que todos estos ejercicios en realidad se parecen, ¿cierto? Entonces, cuando usted llega a la evaluación parcial, pues no debería ser sorprendido con un ejercicio de estos. O sea, digamos que usted debe tener herramientas para abordar un ejercicio de estos, ya que al fin y al cabo lo que ha aprendido es unas herramientas que le permiten trabajarlo, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, con un ciclo, con un sistema de esto, usted ya tiene herramientas y como una estructura de solución, es lo que hacemos principalmente acá cuando hacemos ejercicios, cuando los hacemos despacio, ¿cierto? Es adquirir esas habilidades para poder enfrentarse a un ejercicio parecido, que tienen muchas cosas en común, que tendrá una presión distinta, una velocidad distinta, un objetivo distinto dependiendo del dispositivo, pero que tienen como una especie de estructura de solución muy común. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos en este caso un compresor. El refrigerante es, digamos, un fluido de trabajo, refrigerante 134A, esa es su referencia. Por ejemplo, digamos, cuando uno utiliza un compresor, por ejemplo, haciendo alusión, por ejemplo, al sistema como una nevera, eh, se utiliza un fluido de trabajo que responda fácilmente a los cambios de presión y de temperatura para cambiar su estado. Entonces, algo que, digamos, se condense rápidamente, se expanda, ¿cierto? Entonces, ese tipo de sistemas son bastante utilizados, pero entonces en el medio tiene que estar el compresor. Entonces, en esta parte entra este refrigerante, entra un compresor a 180 kilopascales. Esa es la presión de entrada. Y entra como vapor saturado, ¿sí? Está todo vapor, pero saturado. Listo. Con un flujo de 0.35 metros cúbicos por minuto. Y sale a 700 kilopascales. Mire que la presión aumentó considerablemente allí.
la potencia suministrada al refrigerante durante el proceso de compresión es 2.35 kilowatts, es decir, eso es lo que nosotros llamamos W punto a la entrada, porque un compresor funciona con potencia a la entrada, mientras que la turbina lo que saca es potencia. Entonces, en el caso de la turbina, lo que hay es un W punto a la salida. ¿Cuál es la temperatura de este refrigerante a la salida del compresor? Es lo que nos preguntan en esa parte. Nos dan flujo másico, nos dan la potencia de entrada, las presiones, el tipo de sistema, y hay un dato particular que es que el sistema está a la entrada saturado, ¿sí? Está saturado. Entonces, en ese caso, como hay un cambio también considerable de presión, hay que buscar entonces, dado esa presión de 700 kilopascales, si el sistema podría llegar a salir como una mezcla saturada, ¿sí? Entonces hay que analizar qué puede estar pasando allí. Entonces, tenemos en este compresor datos a la entrada. Tenemos una presión de 180 kilopascales. ¿Y qué más tenemos a la entrada? Bueno, es vapor saturado. Tenemos a la salida la presión, 700 kilopascales. Y aquí ya tenemos potencia a la entrada, es 2.35 kilowatts. Y tenemos en común el flujo másico, ¿cierto? De M punto, que sería, no, esto es flujo volumétrico, que es metro cúbico por minuto. O sea que esto en particular es a la entrada, porque el flujo volumétrico si no es el mismo a la entrada a la salida, el que es igual es el flujo másico. O sea que tenemos acá flujo volumétrico a la entrada, punto, B punto, y sería 0.35 metros cúbicos sobre minuto. Listo, habría que cambiar esto despuesito. Entonces, ¿cuál es la temperatura a la salida del compresor? Es lo que nos están pidiendo acá. Habría que ir entonces a buscar los datos de ese sistema, a ver qué datos nos da la tabla. El refrigerante, creo que está por acá abajo, agua saturada. Refrigerante 134A, tabla de temperatura. Miren que no toda la entrada lo que tenemos es presiones, a la entrada y a la salida tenemos presión. Entonces, si aquí hablan de tabla de temperatura, pues entonces seguramente hay una con presiones, que está aquí tabla de presión, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos presiones a la entrada, no me acuerdo, 70 kilopascales, ¿cierto? 180 kilopascales, profe. 180, exacto, 180 y entonces tendríamos acá, miren que aquí está 180 kilopascales, entonces podríamos tener en esta parte, ¿cierto? Y miren que escogí el refrigerante pues saturado, ¿cierto? Porque la entrada es saturada, ¿sí? Entonces por eso aparecen aquí volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado, ¿cierto? Porque al fin y al cabo nuestro fluido a la entrada es un sistema saturado, pero es vapor saturado. Listo, entonces en esta parte tenemos información a 180 kilopascales, podríamos buscar los datos de vapor saturado, por ejemplo, el volumen específico, la entalpía de vapor a la entrada, ¿cierto? Saturada, H sub G, ¿sí? A la entrada no hay una mezcla. Entonces tendríamos como ese conjunto de datos allí y digamos que más abajo tendríamos en esta parte refrigerante sobrecalentado, pero entonces la presión a la salida, no me acuerdo cuántos muchachos, no, 700 kilopascales, profe. 700 Sí. kilopascales, correcto. Entonces, miren que en esta parte nosotros tenemos 700 kilopascales podríamos tener acá, ¿cierto? Digamos, podríamos tener incluso una mezcla y buscar en esta parte
algún dato. Por ejemplo, aquí las presiones, habría que analizar la salida del sistema para verificar si a la salida hay una mezcla o no, porque podría ser, estamos acá, miren las presiones de este sistema, que sería 0.06 megapascales. ¿Cuántos serían 700 kilopascales en megapascales? ¿Cierto? Digamos que 700 kilopascales en megapascales. Mega es 10 a la 6, ¿cierto? Profe, sería 0.7. 0.7. 0.7. Entonces, a ver si por acá hay una presión de 0.7, ¿cierto? Que 0.70 megapascales, ¿cierto? 0.70 megapascales. Tendríamos ese valor allí, sé que serían 700 kilopascales a la salida, aumenta la presión del sistema, y miren que al lado nos ponen la temperatura de saturación, es decir, a esta presión, ¿cuál sería la temperatura a la que satura el sistema? 26.69 grados centígrados. De las temperaturas acá, bueno, aquí no nos dan temperaturas, ¿cierto? 700 kilopascales, uno esperaría que en este caso al, al comprimir, pues la temperatura aumente, ¿cierto? Del sistema, si él entra como un vapor saturado, muchachos, miren que a 180 kilopascales, lo voy a buscar por acá arriba, saturado, 180 kilopascales, mírenlo acá, 180 kilopascales, la temperatura a la que satura ese sistema a 180 kilopascales es menos 12.73 grados centígrados. El, el sistema se comprime, ¿cierto? Y lo que pensaría uno es que al comprimirse la presión aumenta, aumenta también la temperatura en promedio, no como un gas ideal, pero entonces necesitamos saber si esa, esa temperatura llega más o menos hasta los 26 grados centígrados, porque ahí todavía pues estaría saturado el sistema. Entonces vamos a buscar primero qué necesitamos, qué tenemos para analizar esta parte. Entonces, miren que nosotros en esta parte tenemos lo siguiente. Balance de energía, como siempre, Q punto a la entrada, más potencia a la entrada, más sumatoria, flujo, energía de flujo, también a la entrada, M punto teta, y el balance con la salida. Esta parte sumatoria entra y esto sería M punto por teta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En este sistema no hay calor a la entrada, no hay calor a la salida, no hay una potencia a la salida, pero sí hay una potencia a la entrada. Hay una entrada y una salida, entonces nosotros tendríamos en este caso, en este balance, una potencia a la entrada más el flujo másico por teta 1 igual al flujo másico por teta 2. Entonces, claro, si nosotros queremos ir a buscar la entalpía a la salida, pues perdón, la temperatura a la salida, la idea es ir a buscar lo que es la entalpía, ¿cierto? Porque al fin y al cabo ese es el mecanismo que tenemos nosotros en esta parte. Entonces yo podría despejar en este sistema, digamos, teta 2. Bueno, vamos a reemplazarlo. Tengo W punto más M punto, que sería entonces, bueno, para que despejemos teta 2, simplemente tendríamos que esto sobre M punto sería esto más H1 más un medio de B1 al cuadrado más G por Z1 igual a la entalpía 2 más un medio de B2 al cuadrado más G por Z2. Listo. Entonces recuerden que en esta parte tenemos nosotros que en el tipo turbina, difusor, perdón, turbina, compresor, cuando no nos dan los datos, digamos, de los cambios de la velocidad o no nos dan los cambios de las alturas, es porque en general se puede despreciar, ¿cierto? En este caso, digamos que los cambios en velocidad
no van a ser tan grandes y vamos a tener en cuenta entonces esas características. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos tener nosotros la entalpía a la salida sería igual a potencia a la entrada sobre el flujo másico más entalpía a la entrada, y aquí quedaría entonces más un medio de V1 cuadrado menos V2 cuadrado más G por Z1 menos Z2. Entonces estos cambios acá, digamos cambio en la altura, diferencias de velocidades no van a ser tan considerables. Las diferencias, ¿cierto? Digamos que la velocidad de la entrada y la salida en un compresor pues no cambian mucho, entonces la diferencia es lo que es muy pequeño, no los valores de la velocidad. Entonces en esta parte tendríamos la entalpía a la salida, tenemos la potencia de entrada, M punto más H1, tendríamos en esta parte. Pues claro, el M punto, que es el flujo másico, nosotros lo que tenemos es un flujo volumétrico. ¿Cómo poder relacionar entonces el flujo másico en esta parte? Porque necesitamos ese dato, perdón. ¿Cómo está relacionado, muchachos, el flujo másico con el flujo volumétrico? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esa relación? Y teníamos que la densidad es masa sobre volumen, ¿se acuerdan? Y que entonces dividíamos acá por el mismo intervalo de tiempo. Y pues quedaba esto M punto y B punto. Y que recordemos que 1 sobre la densidad es esto, entonces quedaría B punto sobre M punto. Que 1 sobre la densidad es el volumen específico. De tal manera que el volumen específico es igual al flujo volumétrico sobre el flujo másico. Entonces, el flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Y nosotros tenemos eso, el flujo volumétrico. El volumen específico no lo tenemos, esto pues va a ser a la entrada, que los datos los tenemos a la entrada, pero entonces nosotros sabemos en ese caso a qué presión está el sistema a la entrada y que está saturado, ¿cierto? Entonces a la entrada yo voy a la tabla, busco 180 kilopascales de vapor saturado y el volumen específico es lo que llamaríamos allá B sub G, ¿cierto? Entonces en esta parte del sistema saturado, donde lo tenemos por acá, 180 kilopascales, volumen específico de vapor saturado, 0.11041. Sería acá volumen específico 0.11141. Esto sería metro cúbico sobre kilogramo. 0.11041. Y bueno, el flujo volumétrico, en este caso, bueno, entonces para calcular el flujo másico tenemos 0.35 metros cúbicos por minuto. Entonces tendríamos en este caso sobre 60 segundos y abajo 0.11041 metro cúbico sobre kilogramo. Y ahí vamos a obtener el flujo másico, que es una cantidad que necesitamos para calcular la entalpía a la salida. Entonces vamos a calcular, muchachos, ese flujo másico en este dispositivo. Punto 053. 0.053, esto es kilogramo sobre metro cúbico. Con esos datos, ahí sí, podemos ir a esta ecuación. Bueno, también necesitamos la entalpía a la entrada.
O sea que acá también con este vapor saturado a 180 kilopascales, la entalpía a la entrada sería la entalpía H sub G de vapor saturado, o sea, esta que tenemos acá a esta presión 242.86. Entonces tendríamos H1 242.86 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a calcular la entalpía a la salida y tendríamos en esta parte potencia a la entrada, que es 2.35 kilowatts. Entonces, esto valdría la pena escribirlo así, 2.35 por 10 a la 3 watts, que son joules sobre segundo. Flujo másico, 0.053 kilogramo por metro cúbico, más la entalpía a la entrada, que es 242. Ah, bueno, pero aquí, muchachos, nos conviene, como esto va a quedar en kilojoules sobre kilogramo, entonces nos conviene dejar aquí el kilojoules. Es decir, como tenemos kilowatts, kilowatts es kilojoules por segundo. Eso es kilowatts. Tendríamos entonces estas cantidades. A ver qué me hace falta ahí. Tengo flujo másico, potencia. ¿Qué entalpía nos estaría dando allí? Aunque acá 287.2. 287.2 kilojoules sobre kilogramo. A ver, muchachos, ¿qué me hace falta ahí? No me hace falta nada. Tenemos potencia a la entrada, flujo másico. Ah, lo que pasa es que acá, es que esto no me cuadraba con unidades. Kilogramo por segundo, ¿cierto? Flujo másico, kilogramo por segundo. Ahí sí, eso sí, me había un metro cúbico ahí que no estaba cuadrando. Kilojoules sobre kilogramo da entonces esta entalpía. Entonces tenemos 287. Miren que nosotros acá tenemos a la salida una y una presión de 700 kilopascales. Entonces, la idea sería analizar si estos 700 kilopascales corresponden a todavía esta parte saturada, o estos 700 kilopascales es para un sistema por acá de 0.7, un sistema sobrecalentado. Entonces, vamos a mirar si podemos resolver eso, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que si a la salida hay una posible mezcla, o sea, el sistema todavía estaría saturado, pero no debería ser, porque al fin y al cabo ya es vapor saturado y si se comprime entonces estaría sobrecalentado, ¿cierto? Pero me queda la duda, porque en este caso tendríamos que una entalpía y tendríamos a la salida. Si yo pudiese pensar que esta entalpía a la salida que calculamos acá es la entalpía de una posible mezcla, sería la entalpía de líquido a unas, digamos, en esta parte como de líquido saturado más una calidad H sub Fg. Entonces tendríamos en esta parte a la presión de 700 kilopascales, ¿cierto? Si nos da entonces a la salida una entalpía de este valor, ¿cierto? Analizar cuánto vale la calidad. Si esa calidad nos da entre 0 y 1, entonces en realidad sí hay una mezcla, es decir, esta entalpía sí corresponde a una mezcla. Es decir, yo tendría acá que la calidad es igual a la entalpía a la salida, que sería H2 menos H sub F sobre H sub Fg,
estos datos todos a 700 kilopascales en la zona de saturación. Vamos a analizar cuánto vale a esa presión la entalpía del líquido saturado y H sub Fg si está en la tabla. Es decir, me voy a ir hacia acá. Tengo esta presión de 700 kilopascales y entonces necesito H sub F, o sea, 88.82. 88.82 kilojoules kilogramo. Y H sub Fg, perdón, miren aquí al lado, 176.21. Entonces vamos a estimar esa posible calidad con 287.2 menos 88.82, todo esto kilojoules sobre kilogramo, sobre 176.21 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto daría, muchachos, esa calidad? 1.3. 1.3. ¿Qué concluirían ustedes, muchachos, allí? ¿Hay mezcla a la salida o no hay mezcla? A ver, muchachos, ¿qué significa la calidad? ¿Qué Profe, información nos si da? fuera uno, entonces sería todo vapor saturado. Si fuera cero, sería todo líquido saturado. Pero ahí Eso, se pasa, entonces no sé. exacto. Entonces, sabemos que la calidad tiene que estar entre 0 y 1, donde los extremos son 0, todo líquido saturado, calidad igual a 1, todo vapor saturado. Entonces, si la calidad nos da o por debajo de 0 o por encima de 1, en realidad lo que hay ahí no es una mezcla, ¿cierto? O sea, que el sistema que entró como vapor saturado se comprimió y lo que va a pasar es que se va a sobrecalentar. Entonces, ahí ya estamos seguros que a la salida no hay una mezcla, de tal manera que esos 700 kilopascales de la salida no corresponden a una mezcla saturada, sino que corresponden a esto es un refrigerante sobrecalentado. O sea, esta cantidad que tenemos acá. Entonces, como nosotros ya calculamos la entalpía a la salida, que nos dio 287, entonces nosotros tendríamos acá una entalpía de, miren, aquí está 278, 288. O sea que tendríamos básicamente que esa temperatura de la salida está entre 40 y 50 grados centígrados. Entonces, que toca interpolar. Por ahí ya estamos seguros. Vamos a llevar estos datos. Estos serán los últimos. Los últimos son la entalpía, para que lo tengamos presente. Profe, pero creo que es el de más abajo. Sí. 40 y 50. Ah, perfecto. Muchas gracias. 40 y 50, correcto. Muy bien. Entonces acá, digamos que no hay una mezcla saturada a la salida. En este caso, entonces, vamos a ese sistema sobrecalentado. Nosotros tenemos una entalpía a la salida de 287 kilojoules sobre kilogramo, 287.2, y entonces la estamos buscando acá entre estos valores, ¿cierto? Entonces, aquí están las entalpías. Esta entalpía, 278, 288. Entonces tenemos nuestros datos, ¿cierto? De lo que conocemos que son las entalpías y lo que queremos hallar que es la temperatura. Conocemos una entalpía de 278.57 que le corresponde una temperatura de 40 grados centígrados. Tenemos una entalpía de 287.2 que le corresponde una
temperatura que estamos buscando, y el otro sería 288.53, que le corresponde una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces vamos a hallar esa temperatura a la salida, muchachos, interpolando. Hay algunas calculadoras que interpolan, ¿cierto? Puede ser lo más rápido, pero con la ecuación también sale sencillo. — 48.7 grados Celsius. 48.7, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estamos conformes con esta respuesta. Sabemos que el valor de la temperatura tiene que estar en este rango, y efectivamente, incluso pues como la entalpía está cerca de 288, uno intuye pues que la temperatura debe estar cerca de 50, lo cual es correcto en esta parte, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos en este sistema, de nuevo, ¿cierto? Clave el manejo de la tabla, clave la ecuación de balance de energías. Hay potencia a la entrada, no hay potencia, ¿cierto? Entonces se va analizando caso por caso. Dime, Santiago. Profe, en esta parte de analizar si era mezcla saturada, Ujú. ¿por qué analizamos acá en esta parte? Puede un momentico regresarse. Porque a ti te dicen que la presión a la salida es 700 kilopascales, ¿cierto? Es, Entonces usted va a las tablas y resulta que cuando vamos a la tabla, usted tiene, o acá para el refrigerante, 700 kilopascales, que son 0.70 megapascales, ¿cierto? O sea, esto es 700 kilopascales. O sea que ese sistema, el refrigerante, puede estar a 700 kilopascales y estar sobrecalentado. Pero si yo voy a la tabla de presiones, cuando él está aquí saturado, ¿cierto? También encuentro que hay una posible presión de 700 kilopascales, ¿cierto? Entonces, la idea es, como al fin y al cabo el sistema ya de entrada estaba saturado, ¿cierto? Analizar si esa temperatura de 700 kilopascales, que también la puede tener el sistema cuando esté saturado, correspondía a una mezcla o no, ¿sí? No esperaba que no, ¿cierto? En el sentido en que, al fin y al cabo, si ya llegó como vapor saturado y lo comprimimos con el compresor, valga la redundancia, el sistema pues lo que tendería es a calentarse, ¿cierto? Lo que no sabemos es cuánto, porque esto no es un gas, ¿cierto? Este refrigerante no es un gas, entonces no responde, ¿cierto? Hay una compresión, hay un aumento de temperatura, pero ¿en qué porcentaje? ¿Sí? Entonces, para estar seguros de que el sistema, aunque llegase a calentarse, podría, mire que en este caso el refrigerante podría estar a 700 kilopascales y tener una temperatura de saturación de 26 grados centígrados. Entonces, nosotros no sabemos si este refrigerante, que cuando estaba en 180 kilopascales estaba a una temperatura de menos 12.73 grados centígrados, que estaba saturado, y cuando lo comprimimos y cambiamos la presión, no sabemos en cuánto cambia la temperatura. Entonces, para descartar el hecho de que posiblemente pudiésemos tener allí una mezcla, ¿sí? Entonces, más como por eso, por descartar, porque estaba como muy cerca, ¿cierto? Estaban muy cerca las presiones. Pero digamos que hemos hecho otros ejercicios donde evidentemente se sale la presión de salida o la temperatura de salida de la parte saturada, y evidentemente ya está sobrecalentado el sistema para esas presiones. Entonces, ahí como que depende mucho de los valores que tengamos y la interpretación que podamos hacer de ellos. Pero en este caso, pues, es particular, ¿cierto? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces miren que en esta parte, voy a volver acá, perdón, al tablero. Listo, entonces usted ahí en el libro tiene suficientes ejercicios para, ¿cierto? De tobera, compresor, difusor, turbina. Entonces usted tiene que llegar al examen sabiendo hacer eso, leyendo la tabla, ¿cierto? Estos datos, pero ven que la estructura es muy parecida, como les digo, la solución es muy parecida.
lo mismo que pasaba pues con los ciclos. Esa es como la estructura. Y detrás de eso, entonces hay unas consideraciones conceptuales, ¿cierto? Que es flujo estacionario, eh, que cómo se interpreta el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen, ¿cierto? Cómo cambia la energía interna de un gas ideal, ¿cierto? Solo depende de la temperatura, cositas de ese estilo que hemos estado estudiando y conceptualizando. De eso también puede ir el examen, ¿cierto? Perfectamente. Y ahora, muchachos, entonces está a unos minutos de abrirse el quiz. El quiz va a estar hasta las 8:45 minutos, que creo que considero que es suficiente tiempo para hacerlo con calma, sin afanes, ¿cierto? Y bueno, la idea es que les vaya muy bien en este quiz. Y bueno, y luego entonces ya terminar de prepararnos para la evaluación del sábado, pero ya ustedes, si repasan lo que hemos hecho en clase, si repasan las ideas que hay detrás de todo, no se aprendan ejercicios, aprendan es las herramientas que hay detrás de todos estos ejercicios tan parecidos. A usted le va a poner uno parecido, ¿cierto? Entonces usted lo que tiene es estrategias generales en ese caso. Listo, muchachos, entonces vámonos para ahí en Moodle, en nuestra aula Moodle, quiz 2, unidad 2. Y bueno, ahí entonces vámonos para ese quiz. Creo que a las 7:15 se abre, ya un par de minutos. Y cualquier cosita, entonces yo les voy avisando por plataforma. Pero entonces recuerden este sábado y en la sede, cada uno, ¿cierto? Con el examen presencial, 2 horas. Y ahí entonces espero pues que nos vaya muy Ah, bien. ¿Listo, muchachos? profe, ¿Sí? y al fin ¿El qué? Perdón. el aula está por definirse o cuál será. Ay, yo eso sí, yo no sé, o sea, yo no tengo información de aulas en las sedes. La No verdad es llegamos a información eso. que... Pero en la sede de Medellín siempre nos dan el aula. Ah, en el aula en la sede de Medellín. Ah, no, eso sí lo debo tener yo. Denme un momento, muchachos. Porque si las de las sedes de las seccionales, eh, no conozco esa información, pero la de Medellín tal vez sí. Tal vez yo esté allá o tal vez tengo que mirar a ver cómo nos programan. Profe, Sí. ¿a usted no le da opción de compartirme esta pizarra, pues, la ¿Está qué? pizarra, la De imagen de la pizarra? pero están en Moodle. Tú Sí. entras a Moodle y hay una carpeta en la unidad 2 que se llama Notas de clase. Y ahí están todos estos escritos que tenemos ahí. En este momento ahí hasta a lo que hicimos el martes. Ah, ok. Listo. Entonces, sí, Listo. ahí Gracias. están todos los tableros. Listo. Listo, Notas de gracias. clase. En cada unidad va a haber una carpeta así, notas de clase. Y eh, ahí ves estos archivos. A ver, muchachos, permítanme, yo termino de... esa información. A ver, veamos. Aquí, muchachos, tengo el instructivo, pero no nos dicen silla y todo, pero no nos dicen aula. Qué raro esto. No, muchachos, yo voy a averiguar y les comunico en la brevedad, Listo, por- profe. porque en este instructivo están los nombres de quienes van a estar en Medellín: Juana Camila, Santiago, Luisa, Ana Isabel, Jesús. Son 5. Y no dice no dice el aula. Entonces, eso sí es importante. Muchas veces es un auditorio del bloque 10. Entonces, yo voy a averiguar eso
y les cuento, listo. En esta, Listo, profe. porque en Muchas esta gracias. aquí, sí, en este correo no está. Listo, entonces yo averiguo eso para que lleguen derecho al aula. Bueno, Profe, muchachos, dime, ¿puede montar las notas del martes, por favor, y gracias? las del martes no están ahí, ya están ahí. No, yo no las encontré. No. Ah, bueno, claro que sí. Las Gracias. voy a montar. Vamos a montar estas de inmediato y las del martes también. Listo. Bueno, muchachos, vámonos para Moodle a hacer el quiz. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Vale. luego. Gracias, feliz día. Descanse, tenga un buen fin de semana.